Queridos estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa privada Ingenieros 1. Tengan todos ustedes muy buenos días, o buen día en todo caso. Hoy vamos a dirigirnos a todos los estudiantes del cuarto grado de secundaria y bienvenidos a la tercera sesión de aprendizaje de Historia del Perú. El tema se encuentra insertado dentro del libro que estamos manejando en el capítulo 3. El título del tema es Segundo Militarismo. Vamos a hablar sobre el segundo militarismo. Eso es lo que contiene el capítulo número 3. Pero, estudiantes, hay que recordar que para entender mejor lo que es el segundo, hay que revisar un poco lo que es el primero, lo que es el tercero. Y si hay un cuarto, también se revisa. En ese sentido, estudiantes, vamos a enfocar este tema porque dentro del contenido que se encuentra en las páginas del 7 al 10 de nuestro libro, se refiere a las principales acciones de los presidentes que gobernaron durante el segundo militarismo. Ahora, queridos estudiantes, para ello voy a presentarles una serie de diapositivas que nos va a hacer entender sobre lo que representa el militarismo en el Perú. Estudiantes, primero, los militarismos en el Perú. ¿Qué cosas son? ¿Qué es el militarismo en el Perú? ¿O qué fueron los militarismos en el Perú? Y probablemente que pueden volver a darse otra vez en el Perú. Si se dio en aquel entonces, o en la actualidad puede volver a repetirse, pero ¿por qué ya no? ¿Por qué corre tanto peligro la persona o el militar que quiera hacer militarismo en el Perú? Porque ya las leyes internacionales sancionan a todos los que rompen el periodo o el proceso democrático de las naciones. Pues entonces, mis queridos estudiantes, aquí viene el concepto de lo que es el militarismo o los militarismos en el Perú, ¿no? Dice, ¿qué son los militarismos en el Perú? Son los gobiernos de los altos mandos militares del Perú. Hasta ahí. Es decir, aquí gobernaron los altos mandos militares del Perú. Ahora, ¿por qué? Pero ojo, estos mandos militares tomaron el poder a la fuerza, es decir, rompieron el proceso democrático, no fueron elegidos por el pueblo, y ellos dijeron, yo me siento con el derecho de ser presidente del Perú. Yo tengo derecho a ser presidente del Perú. Y por ese derecho, entre comillas, tomaron el poder o tomaron la presidencia del Perú a la fuerza. Y todo lo que se toma a la fuerza señala que es una acción de golpe de Estado. Entonces se dio un golpe de Estado en esta serie de mandos militares que tomaron el poder del Perú. Pero, ¿cuál era ese derecho que les daba a estos militares a ser aquellos que decían, yo tengo que ser presidente del Perú? ¿Cuál era ese derecho? El derecho era, dice, según ellos, pero para muchos es el pretexto, pero para ellos era su derecho. Yo he participado en las guerras que tuvo el Perú. En esas guerras yo defendí al Perú y por haber defendido al Perú como alto mando militar, yo por esa razón debo ser presidente del Perú. Tengo derecho a ser presidente del Perú. ¿Qué cosa? Yo defendí al Perú. Ahora quiero ser su presidente. Es así como los militarismos en el Perú surgieron, muchachos. Hablo en plural los militarismos porque no solamente fue un solo militarismo. Algunos autores pueden clasificarla en 4 militarismos, pero la gran mayoría lo clasifica en 3 militarismos. Y lo vamos a explicar. ¿Por qué razón? Primero hay que entender los caudillos militares. ¿Quiénes fueron los caudillos militares?
altos mandos militares que lucharon en las dos guerras más importantes que tuvo el Perú. ¿Ya? El Perú tuvo dos guerras importantes. ¿Ya? Tuvo más, tuvo la guerra con Ecuador, la guerra con Colombia, pero las guerras con Ecuador y Colombia no fueron muy trascendentales, como lo fue la guerra por la independencia, que duró muchos años, y la guerra con Chile, que también duró muchos años. En cambio, la guerra con Ecuador duró prácticamente unos cuantos días del mes de julio, y la escaramuza con Colombia duró solamente 2-3 días, que no repercutieron mucho en la historia de los militares jefes, para decir que yo en la guerra con Colombia luché, yo en la guerra con Ecuador luché y debo ser presidente. No. Las guerras más importantes que tuvo el Perú fue la guerra por la independencia contra España, eso hay que ponerla acá, guerra por la independencia contra España, y la guerra con Chile. Ahora, y hay una tercera causa, ¿no? O sea, ¿por qué los caudillos militares, altos mandos militares que lucharon en las dos guerras más importantes que tuvo el Perú y soportaron las crisis económicas y políticas que tuvo nuestra patria? Aquí está. ¿Ya? Entonces, son tres razones por las cuales los caudillos militares, que son altos mandos militares, van a ejecutar su gobierno, van a tomar el poder, ¿no? Y se van a sentir con ese derecho de decir, yo soy presidente del Perú. Ese es un caudillo militar, ¿ya? Altos mandos militares que lucharon tanto en la guerra por independencia contra España, en la guerra con Chile y durante las crisis económicas y políticas más graves que tuvo el Perú. O sea, estos militares dijeron, yo salvo al Perú, está en una crisis económica y política, yo salvo al Perú, y por tanto yo voy a ser el presidente salvador. Y así tomaron por la fuerza el mando, muchachos. Por esa razón, mis queridos estudiantes, vamos a ver los gobiernos militares que surgieron. Más o menos por lógica, ya yo estoy viendo que van a haber tres militarismos. Uno, después de la guerra por la independencia, otro, después de la guerra con Chile, y durante las crisis económicas y políticas. Entonces vamos a ver, aquí está. Por los tres sucesos principales que ocurrieron en el Perú, existieron el primer militarismo. Y yo voy a relacionar, por ejemplo, rápidamente, muchachos, aquí para entender la historia es así, ¿no? Digo yo, muy bien, profesor, el primer militarismo, listo. ¿Cuál es? Yo lo engancho al primer militarismo, lo engancho con la guerra por la independencia. El segundo militarismo lo voy a enganchar con la guerra con Chile. Y el tercer militarismo lo voy a enganchar con las crisis económicas y políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que los gobiernos militares han surgido en el Perú por causas de la guerra por la independencia contra España, de la guerra contra Chile y por las crisis económicas y políticas. Y surgieron tres militarismos. Primer militarismo, segundo militarismo y tercer militarismo. No se olviden eso. Esto lo presento acá en este cuadro. Los militarismos. Aquí está. En este cuadro están los militarismos. Miren bien acá. La época republicana, los militarismos. Hay que recordar que la época republicana, muchachos, para algunos comienza en el año 1800. Mi puntero casi no me ayuda a escribir bien. 1822. ¿Ya? 1822. Para otros en 1821. Por ejemplo, algunos dicen, el día de la independencia del Perú, ahí comienza la época republicana. Pero no. Para Jorge Basadre comienza en el año 1822, cuando don José de San Martín abandona el Perú, ¿no? Abandona el Perú y
abandona el Perú y nos deja sin un gobierno. Y entonces allí el primer presidente que va a tomar el mando va a ser el que va a iniciar la República del Perú. Y para otros es en 1827. Eso lo voy a explicar en una clase muy detallada para ver en qué momento empieza la época republicana del Perú. Pero lo que es la República del Perú se asocia después de la guerra por la independencia hasta nuestros días. O sea, es decir, nosotros estamos viviendo la época republicana, muchachos, ¿ya? Entonces, mis queridos estudiantes, por esa razón, muchachos, nosotros vamos a entender que la época republicana encierra los militarismos. ¿Qué quiere decir? Que los militarismos está dentro de la época republicana. Y es más, el militarismo, muchachos, el militarismo está dentro de la época republicana. Y la época republicana se divide en 8 periodos. Eso también lo voy a explicar en otra clase, bonito, detallado, ¿ya? ¿Cuáles son los 8 periodos de la época republicana? Y nosotros vamos a entender de qué manera se divide esta época republicana. Ahora entendamos. Primer militarismo. Señoras y señores, ¿cuál fue la causa del primer militarismo? La guerra por la independencia contra España. Ojo que España nos tenía sometidos a nosotros y en la guerra por la independencia, muchachos, lucharon muchos hombres, ¿ah? Lucharon desde la época del incanato, Apoquisquis, Atahualpa, Rumiñahui, Chalcochima, Manco Inca, Tupac Amaru I, Tupac Amaru II, Micaela Bastidas, Pedro Vilca Paza, una serie de hombres indígenas y también criollos que lucharon en la guerra por independencia. Pero al final, ¿cuál fue el que va a mandar? ¿Qué tipo de guerra? La guerra, las batallas de Junín y Ayacucho. Todos los militares que lucharon en las batallas de Junín y Ayacucho, esos van a decir, yo tengo que ser presidente del Perú. ¿Y quiénes lucharon en las batallas de Junín y Ayacucho? Muchachos, voy a salir de ese cuadrito, ¿ve? Acá está. Ellos van a ser los representantes del primer militarismo. ¿Quiénes lucharon en las batallas de Junín y Ayacucho? En la batalla de Junín y Ayacucho, José de la Mar, Agustín Gamarra, Luis José de Orbegoso, Felipe Santiago Salaverry, Andrés de Santa Cruz, Ramón Castilla, Rufino Echenique, Miguel de San Román, Juan Antonio Peset, ¿no? Todos ellos, Mariano Ignacio Prado, José Balta, intervinieron en las batallas de Junín y Ayacucho. Y en esas batallas, cuando Perú ganó, los patriotas ganaron, no quiero dejar de lado a los argentinos, encabezados por don José de San Martín, a los gran colombianos, que lo encabezó Simón Bolívar, a los bolivianos y en parte un grupo de chilenos. Fue una coalición total en donde estos altos mandos militares, muchachos, lucharon en esas batallas. Y dijeron, muy bien, señores, yo tengo derecho a ser presidente, y Juan Dangán tomaron el poder. Todos ellos son los representantes del primer militarismo que lucharon en la guerra por la independencia, exactamente en las batallas de Junín y Ayacucho. Entonces, estudiantes, por esa razón, mis queridos alumnos, mis queridos estudiantes, este primer militarismo va a durar entre el año 1827 y 1872. Algo curioso, para que tú puedas recordarte solamente, el comienzo es 2-7 y el final voltea hacia el 7 y pasa adelante del 2
y el 2 después, 1872. Esa es el tiempo en que duró el primer militarismo. Y si yo me fijo acá, los representantes, ¿ve? El último gobierno del primer militarismo, 1872. ¿Y quién ejecutaba el último gobierno del primer militarismo? José Balta. ¿Cuándo comenzó? 1827. Ahí está, ¿ve? Acá. 1827. Me está fallando el puntero, muchachos. 1827. Y acá, muchachos, ¿no? Acá. Se me fue. 1872. Ahora veamos el segundo. Perdón. Hubo un intervalo democrático entre 1872 y 1879. ¿Qué ocurrió en el año 1879, muchachos? No se deben de olvidar, y hemos hecho esta clase. En 1879 ocurrió la guerra con Chile. Durante la guerra con Chile, las presidencias que se optaron, que entraron al Perú, no fueron por caudillismo o por militarismo, sino por necesidad de la guerra. Por la necesidad de la guerra y por imposición de los chilenos, entraron a gobernar ciertos mandos militares. Ahora, entonces, en este primer militarismo, los caudillos, ¿quiénes son los caudillos militares? Ya los vimos ya. Acá está. Ahí está. Tomen en cuenta esto. Ellos son los caudillos militares. Ahora, el segundo militarismo se va a dar después de la guerra con Chile. La causa es la guerra con Chile. Allí existieron, muchachos, muchos generales. Si probablemente el coronel Bolognesi, yo no sé, aunque yo lo dudo, que Miguel Grau, que murió en pleno combate, él haya querido aspirar a ser presidente del Perú. Uno de los pocos héroes estudiantes, y anótenlo en su libro, según mi concepto y mi grado de estudio que tengo sobre los héroes en el Perú, uno de los poquísimos verdaderos héroes que tiene el Perú, muchachos, es Miguel Grau Seminario. Porque él siguió su vida defendiendo al territorio peruano a pesar de tener buena posición económica. No lo hizo nunca por ningún interés. Otro, Leoncio Prado. Otro, José Abelardo Quiñones, en la guerra con Ecuador. Entonces, Leoncio Prado sigue en la guerra con Chile. En la última batalla, en la batalla de Huamachuco, muere Leoncio Prado. Son pocos héroes. Ahora, los demás héroes que tiene el Perú son revisables, porque hay una historia negra detrás de estos héroes, ¿no? Por ejemplo, se dice que, Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui. Hay una parte de la historia española que asegura que en la época en que él vivía, estaba prohibido a cualquier indígena y mestizo y cierto sector de criollos vender y comprar oro y plata. Quien lo hacía estaba violando la ley de aquel entonces. Y eso se llama hacer negocio clandestino, o se llama traficar con oro y plata. Asegura la historia española que Túpac Amaru II, muchachos, ha sido en cierta forma desobediente a la ley española. Él tenía prohibido comprar y vender oro, pero él, a través de sus mulas que él alquilaba, él era arriero, las mulas los alquilaba para trasladar mercadería, aprovechaba la ocasión y vendía y compraba y vendía oro y plata, violando la ley de los españoles. Por esa razón le intervienen a Túpac Amaru, y cuando le intervienen a Túpac Amaru, recién Túpac Amaru dice, bueno, señores, ¡pum!, aquí estoy. Y se sublevó contra los españoles. Entonces, acá más o menos me está indicando qué puedo yo pensar. ¿Será cierto esa partecita de la historia de Túpac Amaru? Para los peruanos, no. Para los peruanos es que Túpac Amaru, desde su visión indígena, miraba la explotación contra sus compañeros, el abuso de las autoridades españolas, el abuso del rey de España, y era la necesidad de separarse de estos abusivos, de estos invasores, de estos lacayos que explotaban a los indígenas y a los mestizos en el Perú,
y por esa razón Tupac Amaru se sublevó. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que entre Tupac Amaru hay en medio una historia que habría que revisarla, ¿no? Que habría que ir a una ciencia cierta de que si es o no es cierto eso. Pero para los peruanos y para la historia del Perú, es nuestro héroe el que luchó contra los invasores españoles. Entonces, por esa razón, muchachos, de todas maneras, queda la duda. Pero sobre Miguel Grau y sobre Leoncio Prado y José Abelardo Quiñones no hay duda, son héroes al 100%. Entonces, muchachos, después de la guerra con Chile, la cronología que duró entre 1883 a 1895, se van a presentar los siguientes caudillos, representantes del segundo militarismo. ¿Quiénes son? Miguel Iglesias, el general que aceptó la rendición en la guerra con Chile. ¿Con qué condición? Con la condición de que los chilenos lo nombren presidente del Perú, y así lo hicieron. Ni bien terminó la guerra, en 1883, lo nombraron presidente del Perú, los chilenos. Pero luego fue depuesto del cargo, y ahí va a entrar un consejo de ministros liderado por Antonio Arenas, entre 1885 y 1886 para convocar a elecciones generales. Es lo que pasa hoy día, muchachos. ¿Ve? Hoy hay un gobierno de transición en el Perú. Ese gobierno de transición, ¿qué significa? Es un gobierno en el que se está preparando, ya están ejecutándose las elecciones presidenciales. ¿Quién lo está haciendo? El gobierno de el presidente Sagasti. Este presidente no ha sido elegido por el pueblo, pero por necesidad está cubriendo un espacio dejado por un representante que fue elegido por el pueblo. ¿Quién era? Vizcarra. Entonces, muchachos, por esa razón, el presidente Sagasti está presidiendo hoy día el Ejecutivo y está organizando las elecciones de tal manera que entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo se están disputando el poder en este año, en el 2021. Y ya más adelante, después del mes de junio, sabremos quién va a ser el presidente del Perú, la presidenta o el presidente del Perú. Por esa razón, muchachos, Sagasti está presidiendo un gobierno transitorio, es decir, va a entregar el poder al nuevo presidente que va a ser elegido democráticamente después. Y en aquel entonces fue elegido Andrés Avelino Cáceres, el héroe de la campaña de la Breña. Luego, otro que luchó en la guerra con Chile también fue Remigio Morales Bermúdez. Este Remigio Morales Bermúdez, muchachos, vamos a agradecerle a él por algo que más adelante vamos a ver. También luchó en la guerra con Chile. Entró Justiniano Borgoño y nuevamente volvió el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Estos representantes, muchachos, están aquí en el libro, ¿ya? En el libro. Yo no quiero ya repetir en este video lo que está escrito en el libro. En el momento de la explicación, vamos a tomar el libro y vamos a explicar lo que hicieron Miguel Iglesias, principalmente Andrés Avelino Cáceres, Remigio Morales Bermúdez, y vamos a ver si el libro encierra, vamos a ver de una vez, los gobiernos de Remigio Morales Bermúdez, Miguel Iglesias, Andrés Avelino Cáceres y Remigio Morales Bermúdez, y el segundo gobierno de Cáceres, ¿ya? Los que más sobresalen. Bien, entonces, ese es el segundo militarismo. Ahora, muchachos, volviendo al cuadro anterior, hay un intervalo democrático entre 1895 y 1930, presidentes elegidos por democracia, hasta que en 1930 va a surgir el tercer militarismo. ¿Cuál fue la causa? Las crisis económicas y políticas que agobiaron al Perú. Ahí dice políticas. Bueno, acá es política, vamos a corregir, porque no puede ser esto así. A ver, acá dice políticas. Ahora sí, muchachos. Y presentamos. Estamos en este cuadro, ¿no? Ahí, las crisis económicas y políticas. Cronología. Viene de 1930 a 1980.
En las clases Zoom, ahí voy a explicar con detalle que ahí hay un intervalo entre 1930 y 1980, hay un intervalo democrático. Por eso es que a partir de ahí podría llamarse cuarto militarismo. O sea, el tercer militarismo puede estar dividido en tercer militarismo y cuarto militarismo. Ya, ahora la democracia se vive desde 1980 hasta nuestros días. Y le pongo con signo de interrogación, democracia. ¿Será democracia? Vamos a explicar después por qué no. Los caudillos, ver cuadro aparte. Vamos a ver quiénes son los caudillos del tercer militarismo. Acá está, muchachos. Representantes del tercer militarismo. Luis Sánchez Cerro, ¿ya? Óscar Raimundo Benavides Larrea, Manuel Arturo Odría Amoretti, Ricardo Pérez Godoy, Nicolás Lindley López, y miren, desde 1963 hasta 1968 va a haber un gobierno democrático, pero un solo gobierno democrático de Fernando Belaúnde Terry, que va a recibir el golpe de estado de Juan Velasco Alvarado. Un pequeño paréntesis. Por eso es que algunos acá, al gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas lo llaman el cuarto militarismo, pero otros simplemente lo encierran dentro del tercer militarismo. ¿Quién cierra el tercer militarismo? Francisco Morales Bermúdez. Ahora, no es el Remigio Morales Bermúdez, acá hay otro, ¿eh? Remigio Morales Bermúdez. No es esto, pero hay que tomar en cuenta, ¿ya? A ver, Remigio Morales Bermúdez, bisabuelo de Francisco Morales Bermúdez. Pero vamos a agradecer algo a estos dos Morales Bermúdez. Guaral tiene que agradecer a estos dos Morales Bermúdez algo. Políticamente, algo tiene que agradecer, mucho tiene que agradecer. Es decir, Guaral tiene que agradecer al segundo militarismo y al tercer militarismo. Profesor, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que obedecer al segundo militarismo y al tercer militarismo? Por esto, muchachos. Ahorita llego acá. Otros datos importantes. Primero, el habeas corpus. ¿Qué es el habeas corpus? Significa presente en el cuerpo. Cuando alguna vez la policía nos detiene, sin causa alguna, un arresto arbitrario, un arresto ilegal, entonces el abogado va a pedir habeas corpus. Presente en el cuerpo, sano, sin rasguños, sin ningún tipo de maltratos ni físicos ni psicológicos, porque eso es lo más importante que debe salvaguardar la policía. Al momento de detener a alguien, tienen que detenerlo legalmente y no arbitrariamente. Y si hay detenciones arbitrarias e ilegales, el abogado pide habeas corpus, presente en el cuerpo. Y con eso se asegura que el reo o el que ha sido tomado preso o detenido no sufra maltratos físicos ni psicológicos. Es más, inclusive el habeas corpus dice, suéltenlo, déjenlo libre porque es arbitraria su detención. Si no demuestran correctamente que es una causa verdadera, la detención lo tienen que dejar libre. Ahora otro dato, hablemos de Ricardo Palma. Ricardo Palma, muchachos, en su época se ganó el apelativo de el bibliotecario mendigo. ¿Por qué le dijeron bibliotecario mendigo? Cuando él era director de la Biblioteca Nacional, muchachos, no había mucha plata. Entonces, después de la guerra con Chile, escúchenme bien, después de la guerra con Chile, los chilenos quemaron la biblioteca, muchos libros importantísimos lo han incendiado. Entonces, Ricardo Palma fue uno de los tradicionalistas que empezó a recuperar nuestra Biblioteca Nacional. Entonces, como no había presupuesto después de la guerra con Chile, ¿qué hizo Ricardo Palma? Como una especie de mendigo, a todas las personalidades más importantes del Perú y literatos o lectores que tengan su biblioteca, les pidió que donaran libros. Déanme libros, por favor, entréguenme libros, regálenme libros, un librito de limosna, por favor, un librito de limosna, por favor. Pedía limosnas de libros para llenar la Biblioteca Nacional. Y por esa razón a Ricardo Palma lo llamaron el bibliotecario mendigo, porque mendigaba
libros para la Biblioteca Nacional. Ahora otro dato que pide el libro es la rebelión de Atusparia. En la época de Miguel Iglesias, muchachos, cuando estaba gobernando el general Miguel Iglesias, el que fue nombrado el presidente de Chile, Atusparia se rebeló. Un indígena, un campesino, en Huaraz, se rebeló en Huaraz en el año 1885. Pedro Pablo Atusparia, juntamente con Pedro Cochachín Uchcu Pedro, se rebelaron contra las medidas arbitrarias y abusivas del gobierno de Miguel Iglesias. Acá quiero llegar rapidito acá. ¿Por qué tenemos que agradecer a los militarismos del Perú y a los Morales Bermúdez por la creación de la provincia y la creación del distrito de Huaral? La creación de ambas se dio durante los militarismos. Recordemos que nuestro distrito y nuestra provincia se han creado en pleno militarismo. El distrito de Huaral durante el segundo militarismo. ¿Quién fue su creador? ¿Quién dio la ley para la creación del distrito de Huaral? El presidente Remigio Morales Bermúdez. La ley no tiene número, o sea, esta ley, pero sí está archivado en el Congreso de la República. Y se acepta la creación del distrito de Huaral. ¿Cuándo fue creado Huaral? El 31 de octubre de 1890. Y ahora, además, saca tu cuenta al 31 de octubre de este año, ¿cuántos años va a cumplir el distrito de Huaral? Cada 31 de octubre nosotros celebramos ese aniversario. Algo más, ahora la provincia de Huaral, que es diferente al distrito. Nuestra provincia, antes Huaral pertenecía a la provincia de Chancay, pero por esta ley, número 21.488, se separaron. O sea, es decir, nos separaron de Chancay y nos convirtieron la capital de la provincia de Huaral. Entonces, el distrito de Huaral acá, cuando se creó el distrito de Huaral se separó de Chancay. Cuando se creó la provincia de Huaral, muchachos, Huaral fue el centro de todo. ¿Ya? ¿Cuándo se creó la provincia de Huaral? El 11 de mayo de 1976, en pleno gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Y en pleno tercer militarismo. ¿Ya? Tercer militarismo. Muchachos, eso lo vamos a explicar. El trabajo de extensión lo vamos a explicar también en la clase Zoom. ¿Ya? Con mi ayuda vamos a resolver las páginas 8, 9 y 10 del libro. No quiero quitarles más tiempo porque ya se fue el tiempo, muchachos. Entonces, voy a terminar la presentación de ustedes invitándolos a que ingresen a la clase Zoom. Bueno, ha durado 33 minutos.